Vuelvo y comienzo para que quede en la grabación, ¿sí? Muchas gracias. Bien, entonces, les estaba diciendo que la definición clásica es que una alteración del neurodesarrollo es un cambio significativo en la aparición de los mecanismos o de la estructura cerebral o del desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Pero, ¿qué tanto es significativo algo? Esto no está tan claro. Por ejemplo, pues si no tienes cabeza, claramente es un cambio significativo. Pero cuando estamos hablando de pequeñas ectopías, o sea, pequeñas desorganizaciones en la migración o de cambios leves en la sinaptogénesis o en la minimización, ahí ya no es tan claro si eso cabe dentro del trastorno, dentro de un gran trastorno, o si va a ser diagnosticado o algo, ¿no? En ese momento tenemos que salirnos un poco de la definición tan estructural y pasar a una definición mucho más funcional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alteraciones, estamos hablando de cambios, de alteraciones tanto estructurales como de alteraciones funcionales. Y muchas veces, por ejemplo, en el campo que ustedes trabajan, es más importante lo funcional que lo estructural, ¿sí? O lo biomédico. Y ahí era cuando yo les decía que, en términos funcionales, debemos ser también flexibles para poder cambiar los diagnósticos o las etiquetas que ponemos, porque en determinado momento algo que era alterado puede llegar a ser ya estar dentro del rango normal. ¿Cuál es el rango normal o el rango alterado? Se generan mediciones y si están por fuera de las dos desviaciones estándar, se dice que es alterado, ¿sí? Desde la media, o sea, alejado desde la media por fuera de dos desviaciones estándar. Ahora, yo creo que ya les estaba mostrando una curva normal. Ahora volvemos a explorar alguna. Afectan la estructura. Entonces, estas alteraciones afectan la estructura y la fisiología del sistema nervioso. Se reflejan en disfunciones cognitivas, emocionales, motoras, sociales, en diferentes niveles. ¿Sí? Y, por lo general, alteran la neurulación, la neurogénesis. Recuerden que esa es la formación del tubo neural. Y la migración. Estos que están en rojo son más devastadores. Estos que están en rojo generan, por lo general, están asociados con los procesos más primarios, pero también con alteraciones funcionales mucho más evidentes, cuantificables, que generan incapacidad o discapacidad. ¿Sí? En cambio, los últimos están más asociados con la plasticidad cerebral y pueden ser mucho más leves o flexibles las alteraciones. Es lo que digo acá. Bueno, las primeras generan alteraciones más de tipo malformaciones, mientras que las segundas generan alteraciones más difusas. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, sí, señor. Vale. Sí, profe. Vamos a comenzar a mencionar algunas de las alteraciones más de tipo estructurales, o sea, malformaciones como tal. ¿Sí? La primera malformación, entonces, la primera familia de las malformaciones son las anormalidades en el crecimiento de la cabeza. Y esto pues son muy masivas y suelen estar asociadas con daños con discapacidades funcionales bien graves. ¿Sí? Entonces tenemos algunas de ellas, no todas, entonces ya les voy a explicar cada una. Tenemos la microcefalia y la megacefalia, ¿sí? Que son cambios en el volumen total del cráneo. Tener una cabeza muy pequeña o una cabeza muy grande. Tenemos las displasias, ¿sí? Y las displasias, dentro de las displasias, esto es como deformidades de los cerebros, de los hemisferios cerebrales, tenemos la holoprosencefalia, que es no tener hemisferios cerebrales, que todo sea como una sola masa. Y la agenesis del cuerpo calloso. ¿Sí? Comencemos hablando de las anormalidades del tamaño de la cabeza. Primero la microcefalia o microencefalia y microencefalia, son dos cosas diferentes. La microencefalia es tener un cerebro pequeño, solamente el cerebro. ¿Sí? Y la microcefalia
es tener una cabeza pequeña. Claro, si tienes una cabeza pequeña, obligatoriamente vas a tener un cerebro pequeño, ¿no? Entonces, la microcefalia siempre incluye microencefalia, ¿sí? Pero puede ser que tú tengas un tamaño, una circunferencia de la cabeza normal, Puede pero por tener alguna razón el cerebro adentro está lleno de líquido cefalorraquídeo y tienes un cerebrito pequeño, ¿no? Entonces eso sería microencefalia. Esto no es tan normal, no es tan frecuente, es más frecuente la microcefalia, ¿sí? Sí, señor. Microcefalia, microcefalia. Entonces, los pediatras y en general ustedes buscan en internet y consiguen las tablas de tamaño de la cabeza, ¿sí? De acuerdo al mes o al momento del desarrollo. Entonces hay unas tablas. Y eso es importante que las tablas que uno revise sean tablas ajustadas para la población. No es lo mismo compararse con las cabezas de los norteamericanos, de los europeos, de los australianos, de los chinos, a las de los latinos, ¿no? Entonces debemos buscar tablas para cabezas de los niños latinos, ¿no? Ese es el problema y es que muchos pediatras no usan las tablas adecuadas. ¿Sí? Y esas tablas tienen, pues como hemos visto, ya les he explicado, hay una media y una desviación estándar. No sé si los conceptos son claros para ustedes, de media y desviación estándar. Si no... De estadística, pues. Sí. ¿Sí? ¿Pero os explico con más detalle o...? Sí. Bueno, profe. Pues como tú creas. Porque es que mucho de lo que viene de aquí para adelante depende de eso. Y en general de todas las Bueno. depende de eso. Entonces explícalo. Un Sí, profe, recorderis. por favor, entonces sí. Un recorderis. Dale. Mejor. Busco una imagen. Circunferencia craneal. Está en colorcitos acá. Ya estoy buscando una imagen para ponérselas allá y que les quede más claro. Bien. Entonces, mira, vean acá esta imagen, ¿sí? Tratemos, ¿dónde están las diapositivas? Esta de acá. Bien. Entonces, esto suele ser algo llamado una curva normal, ¿sí? Se supone que la mayoría de los rasgos psicológicos, fisiológicos y demás se distribuyen de forma normal, es decir, que hay una media, esta es la media, este es el promedio, ¿sí? Digamos, el número de palabras que lees por minuto, ¿sí? Entonces, más o menos, las personas leen alrededor de como 80 palabras por minuto, ¿cierto? Ese sería el promedio. O sea, si yo cojo 100 personas, voy a encontrar que la mayoría están acá, ¿cierto? O sea, 64.1 personas están dentro del promedio. Si yo, por ejemplo, tomo la estatura en Colombia, la estatura para las mujeres en Colombia, la media es como 1,65. Es, digamos que entre 1,60 y 1,70 están el 68% de las mujeres. O sea, de 100 mujeres, 68 más o menos van a estar en este rango, ¿sí? Que será entre 1,55 y 1,65, ¿sí? Las personas que estén por fuera de estas son las dos desviaciones, estas son las desviaciones estándar. La primera desviación estándar cada una de estas es una desviación estándar. Me está diciendo en qué medida esa puntuación se aleja de la media, se aleja del promedio. La media es el promedio, ¿sí? Entonces, el rango promedio sería una desviación estándar. Digamos que si esto es altura, acá sería 1,60 para mujeres, 1,65, 1,70, ¿sí? Entonces, diría que todavía es normal alto medir hasta 1,70. Las mujeres que midan por encima, en Colombia, por encima de 1,70, ya están por fuera de las dos desviaciones estándar, hacia arriba, ¿cierto? O sea, serían el 2% de la población. Solamente 2 de 100 mujeres en Colombia miden más de 1,70. Y esas serían, y diríamos que tienen una estatura muy alta por encima, que sería una estatura anormal, es decir, por fuera de la curva normal.
¿sí? Por fuera del rango normal. Este es el rango normal, lo que está en café y rojo. ¿Vale? Lo mismo, entonces, el nivel de inteligencia. Tenemos que el CI promedio es de 100. Ya. Con desviaciones estándar de 15. Entonces, el promedio sería entre 85 y 115. Un puntaje bajo limítrofe estaría una desviación estándar más, que sería hasta acá, hasta 70. Dos desviaciones estándar hacia abajo sería por debajo de 70, que sería discapacidad cognitiva. Entonces, si esto se cumple, diríamos que 2 de cada 100 niños tendrían coeficiente intelectual por debajo de lo normal. ¿Sí? O por encima de lo normal. ¿Está clara la curva normal? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. miren, rápidamente ustedes pueden chequear en internet circunferencia cabeza recién nacido. Y miramos cuál debería ser el tamaño de la cabeza del recién nacido. ¿Sí? Te dice que 35 centímetros, pero yo creo que eso es para gringos. Digamos que acá somos un poquito menos cabezones, que sea más o menos alrededor de 33 centímetros. Sí, profe. Ujú. ¿Sí? Entonces, Eso es lo 33 que, centímetros. perdón, profe, Dime. cuando uno va al médico y pues examinan el niño y toda la cuestión, ellos cogen un metro, ¿no? Y le miden la cabeza, sí. Y le miden el contorno de la cabeza, sí. Ellos le miden el contorno. Ah, bueno. Y entonces digamos que 33 es la media, digamos que va entre, las desviaciones estándar son entre 28 a 37. Entonces digamos tener una cabeza entre 28 a 37 va a ser el rango normal. O sea que cerca del 90% de las personas, 92, 95% de las personas estarán ahí. Unas personas que ya tienen cabeza muy grande, 2 desviaciones estándar por fuera, ¿sí? ¿Sí? Se llamarán que tienen megaencefalia. Y 2 personas que están por acá que miden, digamos, por debajo de 25 centímetros, será microcefalia. Bien. Entonces ya tienen el concepto de normal y anormal. Ese concepto lo deben usar de aquí en adelante para todo. Normal y anormal. Sí, lo que en psicología y en general, en psicología, en clínica y demás, cuando hablamos de lo anormal o de algo alterado, es algo que está por fuera de la curva normal. ¿Sí? Entonces Bueno, casi siempre se mide, se saca en la población, se saca el promedio, se saca cuáles son las desviaciones estándar y si está por debajo o por encima de 2 desviaciones estándar, se dice que es anormal. Eso es un criterio estadístico, o sea, la normalidad o la alteración tiene 2 criterios, el criterio estadístico y el criterio funcional. El criterio estadístico que deberían siempre coincidir, ¿no? Muchas veces no coinciden. Muchas veces, por ejemplo, tú puedes medir el CI y el niño estar por debajo de desviaciones estándar, pero rinde y el rendimiento académico está al nivel de sus compañeros, un poquitico quedado, pero no tanto. Entonces ahí el criterio estadístico no coincide con el criterio funcional. ¿Sí? Bien. Vale, pero como esto es contorno de cabeza, es solamente el criterio estadístico. Por lo general, la microcefalia, la microencefalia está asociado con alteraciones, con otras alteraciones, por ejemplo, con ectopías y con epilepsia. ¿Por qué sucede? Esto sucede porque en la fase de proliferación y de migración, es decir, entre la semana más o menos 6 a la semana más o menos 16 o 20, hay alguna falla genética o epigenética. Por lo general son fallas epigenéticas. ¿Sí? O sea, es alguna bacteria, algún virus, alguna radiación, nutrición, maltrato o alguna cosa así, que interfirió con la reproducción de las neuronas, con el nacimiento de las neuronas y con la migración de las neuronas. ¿Sí? Por lo general está asociado a síndromes, es decir, a síndromes cromosómicos, genéticos o de otro tipo. En los últimos años, en el 2016, no sé si ustedes se acuerdan, hace 3, 4 años, hubo una explosión de casos de microcefalia. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí escucharon? En Latinoamérica, ¿en qué principalmente en año, Brasil profe? y Colombia, No supe. por Hace enfermedad 4 de años. Zika. Ah, el Zika, No, sí, la profe. verdad no. Tuvo el Zika.
Y Sí, que yo entonces, ¿se acuerdan que hace 3 años le prohibieron a las mamitas que están embarazadas que fueran a Sí. tierra caliente? Viajar. sí, Y- sí, cuando exactamente, por el Zika. había microcefalia, ¿cierto, profe? La cabeza era pequeñita, la Exactamente. del Entonces niño. vemos que Ujú, el virus del sí. Zika llega al cerebro en formación, principalmente en el segundo trimestre del embarazo, ¿sí? Y en el segundo trimestre del embarazo, y que siempre les decían a todas las mamitas que estuvieran en segundo semestre del embarazo y que estuvieran en tierra caliente o algo así, que tienen que ir obligatoriamente al médico a hacerse exámenes de Zika. Bien, entonces lo que miraban es porque este virus llega al cerebro y mata las neuronas y dificulta la formación de dendritas, la formación de la división de la mitosis y la migración. Y la consecuencia es que se reduce enormemente, casi que el 90% de las neuronas no alcanzan a desarrollarse. ¿Sí? En el solo Estados Unidos se reportaron, principalmente en Florida, más de casi 1.700 casos de microcefalia por Zika. Muchísimos. En Colombia tenemos también una gran cantidad. No es nada raro que les comiencen a llegar pronto a los colegios los niños con microcefalia por Zika, porque en este momento van a tener 2, 3 años. ¿Sí? Mm. O sea, que en 1 o 2 años comienzan ya a llegar a los colegios. Y en Brasil eso también hubo un boom enorme. ¿Sí? En Brasil fue el país más afectado por microcefalia por Zika. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todavía no sabemos muy bien cuál es la consecuencia de esa Profe, microcefalia, porque todavía no tenemos te iba a evaluaciones preguntar, neuropsicológicas. Dime. te pregunto, cuando ese mosquito picó, ¿qué edad gestacional debía tener para que haya habido el Segundo efecto? trimestre. Segundo trimestre. Dentro del tercer mes al sexto mes. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Sí, recuerden que el embarazo humano lo dividimos en 3 trimestres. El primer trimestre es el periodo que hablamos ayer, el embrionario, ¿no? Que es en el primer trimestre, no suelen haber tanta sensibilidad al Zika. Ya en el segundo trimestre Sí. era una mayor sensibilidad. Bueno, gracias. Sí, o sea, en los inicios del periodo fetal, mejor dicho. En la megaencefalia, por lo general, la microcefalia va acompañada también de discapacidad cognitiva. En la mayoría de los casos tienen retraso mental, discapacidad cognitiva, y si no desarrollan esto, por lo general tienen problemas de lenguaje, problemas sensoriales, principalmente visuales, y problemas ejecutivos. Y eso se traduce en trastornos del aprendizaje también. Profe, ¿cuál es la expectativa de vida, digamos, de estos niños? Normal, no cambia la ¿Normal? expectativa. Sí, no Ok. cambia. Sí, llegan a la adultez, ¿no? Eso no genera alteraciones graves en órganos que comprometan su expectativa de vida. ¿Sí? Entonces, y si tiene una discapacidad cognitiva complicado, ¿no? Porque la funcionalidad o el cuidado, pues entonces es algo que va a desafiar a las familias o al Estado o algo así. Bueno, y lo otro es que la mayoría de las familias que se ven afectadas por Zika eran familias pobres, porque eran los lugares donde se acumulaban los mosquitos, o sea, que no tenían buena fumigación, que habían muchos charcos, que no tenían buenos sistemas de salud, ¿sí? Por lo menos en Colombia y en Brasil. Entonces, eso es más vulnerabilidad. Bueno, la megacefalia y la macrocefalia, lo mismo. Megaencefalia o megalencefalia es tener un encéfalo muy grande, y la macrocefalia tener una circunferencia craneal grande, ¿no? La macrocefalia en general no tiene muchos problemas, porque si tienes solamente la cabeza grande, pues el cerebro puede tener un tamaño normal, el resto estará lleno de líquido cefalorraquídeo. Esto, por ejemplo, sucede mucho en casos de hidrocefalia. Entonces, lo que crece es la cabeza, porque los huesos no están soldados, y es
y es protectivo, es protector que crezca la cabeza, pues porque para que no haya daño en el cerebro. Y después, ya que se supere, por ejemplo, la meningitis o lo que haya generado la hidrocefalia, pues la cabeza quedó grande, pero el cerebro no sufrió daños ni alteraciones. Entonces, en ese caso, la macrocefalia muchas veces no genera problemas cerebrales o de neurodesarrollo, mientras que la megaencefalia sí, porque esto ya tiene que ver es con un cerebro grande también. El cerebro grande se debe por un exceso de migración y un exceso de neurogénesis, ¿sí? De proliferación, o una deficiencia de poda neuronal. Si por ejemplo, si la poda no funciona bien, entonces puede ser que el cerebro quede muy grande también. ¿Qué se ha visto con la megalencefalia? No tanto con la macrocefalia, sino con la megalencefalia. Es que suele estar asociada en epilepsias, si tiene alteraciones de migración. Tenemos un cerebro normal, un cerebro con megalencefalia, con megalencefálico, y discapacidad cognitiva. Muchos leve, esto no suele ser tan grave, sino más leve. Por lo que también muchos lo han asociado con trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y en varios artículos mencionan que algunos de los niños con trastorno del espectro autista es causado por una falla en la poda neural. Entonces, tienen demasiadas neuronas que generan las alteraciones asociadas al trastorno del espectro autista, conductas disruptivas, conductas repetitivas, fallas en la comunicación, etcétera, o psicosis o alteraciones del pensamiento, ¿sí? Y ahí es otro mito que hay que desechar, y es que por mucho tiempo se pensaba que más es mejor, ¿no? Que tener más neuronas era mejor. No, esto no es una cuestión de mayor cantidad o menor cantidad de neuronas. Es una cuestión de que lo que tengamos esté adecuadamente conectado. Incluso matar muchas neuronas es bueno para generar circuitos más funcionales, como vimos hace un rato. Y aquí vemos pues varios casos de megaencefalia asociadas a diferentes síndromes. Por ejemplo, a acidez glutamatérgica tipo 1, a síndrome de Sotos. Esto es un síndrome muy común, no tan común, pero que sí he escuchado algunos casos acá en Colombia, ¿sí? Y a otros síndromes, ¿sí? Estos ya miren que estos, por ejemplo, están acompañados con deformidades. Muchos también pueden ir acompañados con otras malformaciones. Esto es un síndrome neurocutáneo. Bueno, las displasias de los hemisferios cerebrales. Quiere decir que no se forman adecuadamente los cerebros cerebrales. La principal es la holoprosencefalia, y es que el cerebro es uno solo, no hay división de hemisferios, no hay una cisura interhemisférica, ¿vale? Hay una falla en la formación de los hemisferios, ¿qué es lo que está fallando acá? La inducción ventral. ¿Se acuerdan cuando vimos la inducción ventral que les dije que se formaban las vesículas para que se formaran cada una de las zonas del cerebro? Sí, Entonces, señor. si falla eso, que eso es en el periodo embrionario, puede haber holoprosencefalia. Si miramos acá la inducción, ¿sí? Acá se dividen las dos vesículas del telencéfalo y acá no. Y esto por lo general genera o muerte temprana, o abortos, o discapacidades muy severas y con baja expectativa de vida. Esto sí compromete la supervivencia. ¿Sí? Esto es un cerebro, por ejemplo, holoprosencefálico. ¿Sí ven que no hay divisiones? Un solo tálamo y demás. Mírenlas. Entonces, por ejemplo, esto parecen cíclopes. Esto es ciclopía. ¿Sí? Con otro tipo de malformaciones. Por ejemplo, acá hay falla de cierre de tubo neural, o esto es un esbozo de nariz. ¿Sí? O sea, estas son malformaciones graves. Y esto, pues, va acompañado de muerte temprana y discapacidad cognitiva profunda. Y malformaciones de otros miembros también. Estos serían los casos reales de los que vimos acá. O sea, para cada uno de estos tenemos estos. Por ejemplo, estos de acá arriba no sobrevivieron. ¿Sí? Y este niño pues va a tener un retardo mental muy grave, una discapacidad cognitiva profunda. La agenesis quiere decir que no se forma. Es que alteración del desarrollo, ¿no? Y genesis
de formación. Entonces, A, que no se formó. ¿Sí? De aquí en adelante creo que ya les he dicho algo de cómo funciona el prefijo A y el prefijo dis. No, señor. Bien. Profe. Pues yo no me acuerdo. Aunque la clase pasada nos habían Sí. mencionado algo del prefijo Sí, A. el profe. Sí. Ah, sí. Eso, entonces Es recuerden, que cuando lo carente. Ah, no es ausente de. ausencia, pero adquirida, sí. Mm. Acá podríamos llamarlo disgenesia. Acá está mal usado. Por lo general siempre vamos a usar la A cuando tenemos algo y se pierde. Por ejemplo, la A calculia era que tú tenías habilidades de cálculo y las perdías. Y el prefijo dis es cuando no se forma bien en el desarrollo. Sería discalculia. ¿Sí? Entonces, aquel término de verdad no debería ser agenesia, sino disgenesia. ¿Sí? Porque es que no se formó el cuerpo calloso. Pero bueno, así lo llaman los médicos, entonces lo seguiremos llamando agenesis. Puede ser asintomática. Entonces, y esto es bien interesante. Hay muchos de los casos de agenesis del cuerpo calloso, o sea que no hay cuerpo calloso, las personas se dieron cuenta en la adultez. Y porque por allá, por ejemplo, tuvieron una migraña muy profunda o un trauma craneoencefálico, se pegaron un golpe en la cabeza, fueron al médico a que les revisara la cabeza y en el médico se dieron cuenta que no tenían cuerpo calloso. Y así llevaron su vida pues más o menos normal toda la vida, y cuando se les entrevista, muchas de esas personas dicen, no, pues yo sí tenía como problemas en el colegio, como que me costaba aprender ciertas cosas, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Entonces, muchos casos de alteraciones de dislexias o trastorno espectro autista o dificultad de aprendizaje pueden estar asociados con agenesis del cuerpo calloso y las personas ni se dan cuenta, o muchos ni siquiera desarrollan síntomas. ¿Por qué? Porque como el cerebro es plástico, genera otras formas de comunicación interhemisféricas. ¿Sí? Bien, entonces, pero en muchos casos sí está asociado con trastornos del aprendizaje. Entonces se piensa que un grueso de los niños de los niños que son diagnosticados con trastornos específicos para el aprendizaje, dislexias, disgrafías, discalculias, pueden tener agenesis del cuerpo calloso. Bien, ¿hasta ahí estamos claros con las alteraciones de displasias hemisféricas? Sí, señor. Sí, Profe, Ahora una pregunta. pregunta. ¿El nivel de vida o eso pone en riesgo de vida a un niño? No. Agenesis de cuerpo ¿No? calloso, no. En muchos otros casos puede ir acompañado de epilepsias, entonces dependiendo si también hay otras malformaciones. Muchas de estas, en muchos casos, las malformaciones se acumulan. Entonces, además de la agenesis del cuerpo calloso, tiene, por ejemplo, papigiria o tiene agiria. ¿Sí? Entonces, entre más malformaciones acumules, ahí sí se compromete la expectativa de vida. Sí, o sea, entre más daños hayan en el desarrollo. ¿Sí? Bien. Otras alteraciones o malformaciones son las de la corteza cerebral, de la formación de la corteza. Estas alteraciones son dadas exclusivamente por fallos en la migración, principalmente en la migración y en la sinaptogénesis, ¿sí? Principalmente la migración. Entonces tenemos agiria o paquigiria. Paqui es muy grande, ¿sí? Entonces, la agiria o paquigiria es que tienes o no tienes giros cerebrales o los tienes muy grandes. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos casos. La polimicrogiria es que tienes muchos giros muy pequeños. O displasias focales, que son las que yo les he hablado, como ectopías, que son fallas en la migración que generan como pequeñas cicatrices o pequeños circuitos disfuncionales. Bueno, entonces tenemos lo que les decía, es un crecimiento axonal, es un crecimiento anormal de la corteza, alteraciones en la migración, ya les había dicho, lisencefalia o agirias. Entonces, esto, por ejemplo, es la lisencefalia, que el cerebro es liso, la corteza cerebral es como lisa, no tiene giros. Entonces ahí habría agiria y paquigiria cuando tiene giros muy grandes. ¿Sí? Son casi nombres para lo mismo. Por lo general, pues, esto muchas veces puede ir acompañado también de microcefalia y muchas veces sí reduce la expectativa de la vida, la lisencefalia y la agiria. Entonces son niños que mueren muy rápido, muy tempranamente. Y también se generan retrasos mentales muy profundos y en la mayoría de los casos va acompañado también de epilepsias incontrolables, ¿sí? E intratables. ¿Sí?
varios síndromes y allí hay una cantidad de síndromes que también generan agiria y paquigiria, ¿sí? Bien. Bueno, lisencefalia, entonces vemos, ¿se acuerdan esta gráfica que la habíamos visto anteriormente? Cómo migraban y se iban formando los giros a partir de la migración y la sinaptogénesis. Sí, Vemos profe. que eso no está pasando. Vemos que acá migraron muy poquitas neuronas. ¿Okay? La polimicrogiria, ¿sí? El cerebro parece un coliflor ahí raro. Entonces tenemos demasiados giros. Y esto es por una intensa migración, una inmigración desorganizada. Miren esta malformación. Vemos acá cómo comienzan a migrar hacia muchos lugares de forma desorganizada y a generar una cantidad de giros que se conectan de forma aberrante, y esas conexiones aberrantes van a dar lugar a también retrasos mentales bien complicados. Por lo general también va acompañado de epilepsias y va acompañado de otros, de parálisis, de varias desorganizaciones de desarrollo, ¿sí? Y también reduce la expectativa de vida. ¿Qué produce esto? Diferentes síndromes cromosómicos, diferentes síndromes metabólicos, diferentes síndromes, algunos de los cuales ustedes nos van a hablar ahora, ¿sí? Entonces vemos acá muchos casos de poligiria. Aquí vemos ya las displasias focales o heterotopías, que eran las que desde ayer sí que les hablo de las heterotopías, ¿se acuerdan? Entonces vemos acá como la formación aquí en este pedazo de corteza hay como una acumulación de somas. Esa acumulación de somas es aberrante. Esto va a generar una disfunción y probablemente una epilepsia. Entonces, aquí es donde lo anormal ya entra en crisis, porque esto no tenemos una cuenta de qué tantas personas tienen displasias. Como no todo el mundo tenemos imágenes precisas del cerebro, pues no podemos saber si nuestros cerebros tienen displasias. Lo más probable es que sí, lo más probable es que muchos de nosotros tengamos lugares pequeñitos del cerebro donde hayan acumulaciones de neuronas, donde no haya sido completamente perfecto el desarrollo. Y eso no quiere decir que vas a desarrollar un problema mental, o de pronto sí, eso explica mucho de sus particularidades. Los rayos que todos tenemos. Bueno, en últimas es que no es igual displasia o heterotopía a alteración funcional, ¿no? Pueden haber displasias que sean muy disfuncionales, pueden haber displasias que sean funcionales. ¿De qué depende? De qué tan grande sea la displasia y en dónde esté. Y de otros mecanismos de compensación, principalmente la familia, la educación, ¿sí? La genética. Vale. Entonces, la mayoría son asintomáticas, es decir, no generan síntomas y por eso nunca se detectan. Ya después, cuando por alguna cosa sacaron el cerebro, ay, miren, este señor tenía esta señora, sí, cuando ya estamos allá en el anfiteatro estudiando el cerebro, miramos que habían pequeñas displasias, sí. Bien, alteraciones funcionales, en otros casos pueden haber alteraciones funcionales leves, pueden ir acompañados, por ejemplo, de pequeñas alteraciones que no son muy grandes a nivel perceptual o a nivel motor, ¿sí? Entonces, de pronto tu torpeza tiene que ver con esto, o tus problemas de percepción, algo así, que no sean periféricos. Bien. Y también en la mayoría de los casos con epilepsia, eso sí, la mayoría de las epilepsias, o sea, de los casos que tienen epilepsia, como el 90% son explicadas por displasias focales o por heterotopías, ¿sí? Las que no son adquiridas, las que son del desarrollo. Y también muchos de los casos de dificultades de aprendizaje, un grueso de la mayoría de los casos de dificultades de aprendizaje también son explicados por heterotopías, ¿sí? Dislexia, disgrafías, etc. Y en los casos más graves, pues tenemos retardo mental, y que son los casos que han acompañado de otras malformaciones. Aquí vemos casos graves, ¿no? Aquí vemos un niño de 5 años, una niña, y miren la acumulación subcortical de somas. Esto es aberrante, esto sí es muy grave, esto no es funcional, ¿sí? Y aquí también vemos en la ínsula y esto también tiene, si se dan cuenta, tiene polimicrogiria. Hay muchos giros, ¿sí? Se han hecho estudios post-mortem principalmente, porque para detectarlas muchas veces ni siquiera con resonancias magnéticas muy sensibles las podemos detectar si nos entran ya estudios post-mortem, o sea, después de muerto. Vemos que
la mayoría de las heterotopías se producen alrededor de la cisura de Silvio, ¿sí? Son perisilvianas. Y muchas impactan el lóbulo temporal. Entonces, que sean perisilvianas tiene dos consecuencias. Uno, pues que van a estar asociadas de buena forma con el funcionamiento del lenguaje, ¿sí? Entonces, para mi fono, esto va a ser bien interesante, porque esto va a explicar muchos de los trastornos del desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Vean que tiene varias áreas premotoras y sensoperceptuales y la conectividad fonoarticulatoria que hemos hablado, ¿no? Y al haber también compromiso, esto es lateral, pero también pueden haber compromisos mediales. La mayoría de los lóbulos del compromisos del lóbulo temporal son mediales. Al comprometer el lóbulo temporal medial, o el lóbulo temporal en general, entonces se aumenta la probabilidad de tener alucinaciones auditivas, pero también de tener alteraciones emocionales. Y muchas de las alteraciones emocionales son alteraciones de intensa recompensa. Entonces, cuando se genera la pequeña crisis epiléptica, se genera una sensación de paz y muy intensa, y comienzas a escuchar voces. Y si tú creciste en un contexto religioso, donde leías frecuentemente la Biblia, donde ibas a misa permanentemente, en tu casa rezaban el rosario y todo, entonces comienzas a atribuir esas experiencias a experiencias religiosas. ¿Sí? Tengan en cuenta que decir epilepsia no quiere decir convulsión, son dos cosas diferentes. No todas las epilepsias llevan a convulsiones, es más, todos nosotros con toda seguridad hemos tenido momentos epilépticos en alguna vez, así sea muy temprano, y eso se veía como crisis de ausencia, como olor a quemado, como un sonidito, y era una pequeña descarga epiléptica. Y ya, eso no es, claro, eso es muy diferente de decir que tienes epilepsia como síndrome, ¿no? Que es una simple descarga epiléptica, que es una descarga de mucha amplitud y mucha frecuencia. Ya, eso es todo lo que... Eso no quiere decir que vas a convulsionar. Ya la convulsión epiléptica es otra cosa. Incluso, como el 10% de las epilepsias no genera convulsiones, solo generan ausencias. O sea, ya, como personas diagnosticadas con epilepsias que nunca convulsionan. Y le pasa a muchos niños, y de pronto ustedes han visto les ha pasado, niños que se quedan mirando fijamente y se van. Y tú les hablas, no responden. Eso es una crisis de ausencia y es una crisis epiléptica, no convulsiva. ¿Sí? Bien. Entonces, hay unos trabajos antropológicos y la literatura bien interesantes donde tratan de revisar la historia de las personas, de los santos, de muchas personas que han sido catalogadas como santos, como San Agustín, como esta francesa, de la Revolución Francesa, María Antonieta, ¿cómo se llama? Juana de Arco. Juana de Arco. Y bueno, y así, y comienzan a ver que esas personas, de acuerdo a su historia de vida y demás, probablemente lo que tenían era una epilepsia del lóbulo temporal. Y de ahí hay varios libros que hablan sobre neuroteología, sobre cómo la epilepsia del lóbulo temporal ha sido tan importante para el desarrollo de las religiones y de las creencias religiosas. ¿Sí? Y que tal vez los guías espirituales de muchas civilizaciones humanas, ya sean cristianos o no cristianos, lo que han tenido es epilepsia del lóbulo temporal, ¿sí? Y eso pues tiene que ver con el escuchar muchas lenguas, o con escuchar voces, o con escuchar que te hablan, o con la experiencia religiosa, o con los trances, ¿sí? Eso no quiere decir que es una enfermedad. Yo no estoy acá demeritando la religión, ¿sí? Simplemente es una asociación. Porque alguien podría, desde la religión, decirme, es que esa falla de migración ha sido la huella que Dios dejó en esas personas, es un don, para que puedan comunicarse con Él, ¿no? Entonces pasa de ser algo malo a ser algo positivo. En última, recuerden que lo trastornado no depende mucho de la cultura también, ¿no? Qué connotación le da la cultura. Simplemente es una asociación, ¿no? Entonces, y para ustedes y para su trabajo, ¿qué les queda de esto? Que muchos de los trastornos más comunes que van a ver a lo largo de toda la especialización o de los cuales que trabajan, que son discapacidad, dislexia, disgrafías, problemas de lenguaje,
problemas de conducta, problemas emocionales y problemas atencionales están asociados con heterotopías. ¿Listo? Que son fallas en la migración. Bien. Hasta ahí tenemos esas fallas, y ya por último vienen las fallas de cierre de tubo neural. La falla de cierre de tubo neural tenemos la espina bífida oculta, la cística que no es oculta, ¿sí? Los encefaloceles, la anencefalia y la hidraencefalia, la porencefalia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la anencefalia. Esto es incompatible con la vida, ¿sí? Simplemente no se cierra el tubo neural en toda la parte anterior y pues no se genera cerebro. Por lo general se abortan o cuando nacen mueren rápidamente, ¿sí? Tenemos varios casos de anencefalia. Los encefaloceles, entonces aquí vemos que son herniaciones algunos pueden ser compatibles con la vida, como esta niña que ya está grande, ¿no? Dependiendo de si compromete o no órganos vitales, como acá que sí comprometió el desarrollo. ¿Sí? Y los meningomieloceles, yo tengo una presentación donde eso está mejor, pero bueno, pues la busco. Entonces serían fallas de cierre más posteriores, más caudales, y aquí hay de 3 tipos. Yo la busco de una vez y se los muestro. Esto es en cursos, pregrado, neuropsicología clínica, presentaciones, alteraciones del neurodesarrollo. Que esta es una presentación que hice este año para un curso, para la Javeriana. Acá estábamos. Entonces vemos la espina bífida, ¿sí? Y la espina bífida, que son fallos en el cierre del tubo neural posteriores, se divide en 3. La espina bífida oculta, ¿sí? Donde lo que tenemos es que no se formaron algunas vértebras, entonces acá queda como un espacio muy blandito. Esto pues lo que genera son problemas de desarrollo motor, pero con terapia y con cirugía se supera bien, y no se comprometen tanto los nervios, ¿sí? Ya el meningocele, que es simplemente que se hernia las meninges, pero sin que se hernie el tejido neural, ¿sí? Y en este caso lo que se hace también es reconstrucción y se hace cirugía, y pueden haber algunos problemas en desarrollo motor un poco más graves que este, pero no genera parálisis ni insensibilidad tan grave, ¿sí? Ya este es muchísimo más grave, el mielomeningocele. Depende del lugar, les va a generar parálisis de diferentes formas, insensibilidades de diferentes formas, ¿sí? Parálisis flácidas principalmente, no parálisis hipertónicas. Y esto requiere cirugía, reconstrucción, y la mayoría de las veces quedan con alteraciones sensoromotoras para toda la vida, ¿sí? Bien. Aquí vemos, ahora sí varios, vemos un niño, o sea, cómo le hacen la cirugía, y ya cómo le resecan esto. Bien. Profe, Esa era un pero poco pues la parte de malformaciones. Dime. una duda, pues bueno, yo no sabía sobre la enfermedad y yo tengo el caso de un paciente adulto con esta enfermedad, con mielomeningocele. Y ellos, o sea, sí, como esa protuberancia que tienen, eso no se puede reseccionar ni nada. Sí, la mayoría de los casos les hacen cirugía. Casi siempre se hace cirugía. Si a él no le hicieron cirugía, muy raro, y de pronto hacerla ya de forma adulta es un poco más peligroso para que pierda funciones motoras, ¿sí? Pero por lo general siempre se hace cirugía muy, muy temprana. Ah, ok, sí, porque es que ella ya es adulta, ella ya tiene 38 años. ¿Y tiene la protuberancia en la espalda? Sí, De sí, pronto ella no la es. tiene todavía. Sí, bueno, tal vez cuando era bebé no recibió la atención médica suficiente, o los médicos que la observaron miraron que era más grave hacerle la cirugía. Pero, pues, raro, Ah, ¿sí? Porque depende, si tú haces la cirugía y todos los nervios están ahí, pues al cortar eso vas a generar una parálisis bien complicada. ah, bueno, gracias.
Bueno, y ya, entonces, para casi darles la palabra a ustedes, voy a contar como la parte, como el contexto ya de lo que viene. Lo anterior eran todas las malformaciones, ¿sí? Ahora vienen, esas malformaciones pueden suceder por diferentes etiologías, por diferentes causas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de todas esas malformaciones y todas esas alteraciones del neurodesarrollo que hemos visto? Tenemos causas genéticas, causas cromosómicas y por teratógenos, ¿sí? Mira, esta es la misma. Entonces, entonces, las causas genéticas son o porque falla un solo gen o porque fallan muchos genes, ¿sí? Esto es que sucede en un solo, solamente genético, ¿no? O sea, es que se compromete el ADN, o el ADN de un gen tiene una alteración, una mutación en un gen específico, o muchos genes están involucrados, ¿sí? Ya cuando lo que se involucra es todo un cromosoma, tenemos entonces alteraciones cromosómicas. Entonces, las genéticas es solamente unas cuantos pedazos de ADN. Las cromosómicas ya implican todo un cromosoma. Por lo general tenemos trisomías, es decir, que hay 3 cromosomas de uno mismo. Sí, por lo general tienen que haber 2, pero hay casos donde puede haber 3, como el Down. De lesiones, es que se elimina toda una parte de un cromosoma, ¿sí? Como en el X frágil. El X frágil comienza siendo genético, pero termina siendo cromosómico, ¿sí? Se producen tantas partecitas de un gen que llega un momento en el que se rompe una patica del gen, del cromosoma. Entonces, ahí tenemos una lesión, ¿sí? Es donde se pierde un pedazo del cromosoma de lesiones. Y duplicaciones, donde se duplican pedazos grandes de cromosomas, ¿sí? Y bueno, y falta acá uno, que son las monosomías, y es que solo tienes un cromosoma, no tienes 3. No tienes 2, digo. Y por otro lado tenemos las causas ya ambientales más relacionadas con teratógenos. Entonces, por ejemplo, la exposición a contaminantes, ¿sí? Como es el mercurio, el plomo, ¿sí? Otros contaminantes. Esto es algo que no le prestamos atención y que deberíamos prestarle más atención al efecto de los teratógenos, porque estamos viviendo en un momento de la sociedad de mucha contaminación. Y por ejemplo, acá en Colombia hay varios casos, y están bien documentados, de niños que han nacido a las riberas de pueblitos donde hacen extracción de oro o de plomo o de petróleo, y comienzan a nacer con malformaciones, con discapacidad cognitiva, con autismo, con una cantidad de cosas, y lo que miran es que el agua de esas poblaciones está contaminada por mercurio o por plomo, ¿sí? O sea, vivir cerca de una mina, vivir cerca donde extraen estas cosas, aumenta el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, y muchos de los niños que ustedes trabajan pueden estar tan vinculados con ese tipo de cosas. Además, se sabe que, por ejemplo, en Bogotá, la polución afecta mucho. Entonces, todos los niños que estaban creciendo en lugares altamente contaminados, ahora con estas crisis el año pasado y este año que tuvimos crisis ambiental, ¿sí? Estas crisis ambientales afectan a los niños, por eso les decía, no los saquen a los parques, pónganles tapabocas, ¿sí? Porque respirar todo ese aire contaminado podía inflamar el cerebro y podía causar alteraciones del desarrollo, ¿sí? Como no es solamente una exposición, sino es diaria, ¿sí? Señor. Es ir en Transmilenio. O sea, hay un estudio muy chévere que salió el año pasado, no con niños, sino con adultos, cómo viajar en Transmilenio incrementa la probabilidad de depresión y trastornos de ansiedad, simplemente porque dentro de los buses de Transmilenio se acumula la contaminación de todos los buses que van transitando por la troncal. O sea, el bus que va adelante te está botando el humo y eso se lo come todo esto, y todos los buses que van adelante, pues, o sea, eso se va formando una bola de nieve, ¿no? Entonces, de tal forma, dentro de los buses de Transmilenio, el ambiente es muchísimo más tóxico que en cualquier mina. Y tú no te das cuenta, y eso va repleto, y no hay oxígeno, ¿sí? Y después entre las personas, ¿por qué están deprimidas? ¿Y por qué están ansiosas? ¿Y por qué se enferman tanto? ¿Y por qué pelean en la casa? Pues por toda esa contaminación que se están comiendo, que daña el cerebro, lo inflama también, ¿sí? Entonces a esto hay que ponerle cuidado. La exposición a drogas, hay un caso también de esto. Entonces, la madre que consume drogas,
principalmente alcohol, tabaco, anticonvulsivantes. Esto es una cosa que es difícil controlarlo. Por ejemplo, si yo tengo una mamita con epilepsia o una mamita con depresión o con algún trastorno mental diagnosticado y está consumiendo entonces, ¿qué hago? Le quito los antiepilépticos para que el bebé no sufra, pero entonces ella tiene epilepsia y se puede morir o puede sufrir también, o le quito el antipsicótico o el antidepresivo y entonces ella comienza a tener crisis psicóticas o crisis depresivas. O sea, ahí no es fácil, ¿no? Y un fármaco que por mucho tiempo afectaba, y esto fue gravísimo, 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 porque por mucho tiempo se daba este fármaco como suplemento nutricional, la talidomida, por allá en la década de los 30 y 40. Y en Estados Unidos se generó un boom de niños con malformaciones y con retardo mental porque el gobierno comenzó a brindar y a vender talidomida, sin saber que esto dañaba el cerebro en el desarrollo. Y también pueden ser exposición a radiación, ¿vale? Otros eventos que también afectan la salud materna, condiciones como edad, infecciones bacterianas, virales, sientes sufrir de toxoplasmosis, rubiola, zika, VIH, sexuales. Creo que alguien iba a trabajar con alguna enfermedad de la madre, ¿no? Desnutrición, alteraciones metabólicas, el estrés de la mamá, la depresión, todo esto se suma también para incrementar el riesgo de trastornos del desarrollo. Otra categoría es el daño perinatal adquirido. ¿Sí? Entonces tenemos lo más frecuente, esto es muy, muy frecuente, bueno, yo me acuerdo cuando yo cuando trabajaba en un hogar con niños con discapacidad cognitiva, la mayoría de los niños tenían discapacidad por hipoxias neonatales. ¿Sí? Creo que ahora ha bajado mucho la tasa, ¿sí? Porque ha mejorado. Frecuente, por ejemplo, en las consultas que yo tengo, la mayoría tienen hipoxia perinatal. Sí, y eso es descuido médico, nada que hacer, eso es un mal procedimiento al momento del nacimiento. Negligencia, sí. Sí, y uno mira y eso casi siempre sucede en familias pobres. ¿Sí? Qué pecado, pero sí. Sí, es que ahí sí los dichos, ¿no? De cotudos con paperas. ¿Sí? Y es que las vulnerabilidades se acumulan, ¿no? Entonces tú acumulas la violencia, acumulas el estrés, acumulas la desnutrición, acumulas la exclusión social, acumulas el poco acceso a servicios de salud y una cantidad de agresores para el desarrollo. Pues cuando tú acumulas todo eso, vas y miras y lo que tenemos es unas poblaciones intensamente vulnerables en la cual los casos de trastornos del neurodesarrollo son inmensos, pero casi ninguno los describe ni casi nadie los cuantifica porque no pueden acceder al servicio de salud, ¿no? La mayoría de esos niños salen del sistema educativo y entonces van a una pandilla o o se embarazan y ya, y sigue el ciclo, ¿sí? No sé si alguno trabaja en colegios públicos y el desafío es grande, ¿sí? Es triste además. Sí, incluso, o sea, cuando vemos todo lo que está pasando ahorita, o sea, yo acá estoy muy cómodo, estoy cerca a mi balcón, si quiero voy como algo, ¿sí? Yo creo que la mayoría de ustedes pues tienen estrés y demás, pero pues no están pasando por un evento o bueno, no sé cómo son sus vidas, pero tan traumático, pero hay personas que literalmente quedarse en la casa es morirse de hambre, ¿no? Entonces, Sí, todo esto va acumulando estresores, ¿no? Sí. Bueno, sí, se me salen cuando me pongo esa gorra se me salen esos comentarios. No, profe, y por ejemplo, ese daño adquirido postnatal no siempre es en familias. Pues yo tengo el caso de mi mejor amiga. Ella Sí. tuvo un embarazo. Yo creo que este es el peor o sea, psicológicamente para la familia, porque viene, o sea, en los anteriores de pronto, durante el embarazo se sabe que hay un problema, pero digamos en estos, el embarazo de ella fue totalmente normal, fue súper, ella incluso vive en otro país, estuvo todo perfecto y en el momento de dar a luz, el niño salió y como que volvió a meterse, no sé qué pasó ahí, creo que alcanzó a tragar un poco de placenta, se me olvida en ese momento cómo fue. Y pues ahorita obviamente es un niño con un problema grave de movimiento, pues
O sea, cambió totalmente y el impacto psicológico, sobre todo para ella como Sí. mamá, ha sido durísimo. Sí, Ya sí, tiene sí. 2 años el niño, casi 3, pero sí es muy fuerte. Sí, sí, tienes razón. Sí, lo que yo decía ahorita es que es en términos de riesgos, ¿no? O sea, y que cómo se suman los riesgos. Que si tú coges 1000 personas, por ejemplo, de niveles económicos bajos, vas a encontrar una frecuencia mayor de estos casos. ¿Sí? Eso no quiere decir que en personas con buenos sistemas de salud, con buen cuidado, niños deseados, niños planificados, eso no pueda suceder. Porque en últimas es una probabilidad, y como es un juego de probabilidades, siempre está la probabilidad de que algo pueda fallar. ¿Sí? Y bueno, pero por ejemplo, aún así, el niño de tu amiga tiene unas posibilidades mucho mejores que si fuera un niño completamente de Ciudad Bolívar o algo así, ¿sí? Porque ella lo debe tener en terapias, debe tener acceso a medicinas, debe tener acceso a profesionales, ¿sí? Y depende del país en el que esté, de pronto a terapias alternativas, hasta trabajos con células madres, bueno. O sea, tal vez la vida de esa persona no va a ser tan disfuncional como la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, es simplemente como mezclar, o sea, ver varios panoramas. Pero bueno, tienes razón, esto sucede en todos los niveles. Como el bajo peso, como el nacimiento pretérmino y como el nacimiento postérmino, ¿no? Y vienen ya los daños adquiridos postnatales. Y aquí, aunque también hay acumulación a través de estresores sociodemográficos, algunos de estos daños postnatales no dependen tampoco del contexto sociodemográfico. Por ejemplo, el maltrato y la negligencia. ¿Sí? Hay familias muy pobres que aman sus hijos y que no los maltratan, que no los golpean. Hay familias con mucho dinero y que ni siquiera voltean a mirar a los hijos. ¿Sí? El trauma craneoencefálico. Tú puedes cuidar mucho a tu hijo y de un momento a otro el chino se tiró él de la cuna por estarlo dejando durmiendo solo y tuvo un trauma craneoencefálico, ¿no? Sí. También, bueno, los problemas de nutrición sí dependen mucho de lo sociodemográfico, aunque, por ejemplo, puede ser desnutrición o sobrenutrición. ¿Sí? Algo que yo veo muchísimo, muchísimo es estos niños regordetes, que pesan como 10 kilos y tienen 1 año. O sea, que no se pueden mover. Y tú ves si es que les han dado compotas de todo tipo, fórmulas hipercalóricas, ¿sí? No los, y no, Niños los obesos, papás profe. no los dejan mover. ¿Sí? Coladas de plátano. Sí, pero bueno, eso es más Niños en los con pobres. problemas a futuro de obesidad. Sí, más a Exactamente. futuro Incluso problemas de que obesidad, profe. Sí, siendo bebés ya tienen obesidad. obesidad. Y con todo lo que hemos hablado de la nutrición, ya sea por exceso o defecto, altera microbioma y altera el desarrollo del cerebro. Uno no cree que por estarle dando mucha comida muy dulce o Muy mucha nutritiva. fórmula le está dañando el cerebro, pero se lo está dañando. Ah, Y infecciones virales, infecciones bacterianas, meningitis y demás, hospitalización. Profe, se ha tenido la creencia errónea que entre más gordito el niño, más saludable es. Ah, sí, sí. Ay, mírelo cómo come. Sí, le dicen a uno. Un bebé por allá de 8 meses comiéndose 2 panes. ¿Sí? Coge un banano. Carbohidratos. Sí. Pero eso hace parte porque también falta mayor capacitación a los padres de familia. Es que ser padre no es fácil. Muchas personas creen que eso es duro, el instinto materno y esa vaina, no tengo un niño y eso ahí por ensayo de error lo crea. No. Antiguamente, por lo menos estaban la abuela, las tías, ¿sí? Que ayudaban a la crianza y de su experiencia. Y ya, por ejemplo, antes una abuela tenía 4 hijos o 5 hijos y entonces ya había criado 5 hijos, más los hermanos, más los primos, ¿sí? Y los vecinos. Entonces ya tenía una experiencia de la crianza muy grande, que se la transmitía a su hija y tenía el apoyo de las hermanas y de las tías y de las vecinas. Ahora una mujer queda embarazada y por lo general son hijos únicos, no tienen ni siquiera hermanos, la abuela está a kilómetros de distancia
y no nos hablamos con los vecinos ni nada. Entonces, ¿quién apoya ahora a las mamitas o los papitos para criar? No es fácil, ¿no? Y entonces vamos a internet y en internet lo que encontramos es un montón de basura. Y le preguntamos a los médicos y los médicos lo que hacen es decirnos una cantidad también de vainas por intereses de vender. Por ejemplo, si al médico le pagan Y por a cada veces, tarro de leche vendido, pues él te va a decir que le des leche de tarro. Y los preocupan más. profe, a mí me... No, y Sí, dicen sí. cosas terribles. Hay médicos que por ejemplo, promueven la leche, la leche de fórmula. Sí. Hay médicos que por ejemplo, suplementos que no necesitan, por Sí. ejemplo, tipo Ensure. Eso es si no lo necesitas, es un No, peligro que no. tiene muchas calorías. Peligro. ¿Sí? Y mucho azúcar, profe. Eso tiene mucho Hay médicos azúcar. que A mí promueven. me pasó, profe, Dime. con mi niño, porque como es que los niños con este trastorno, a mí me cuesta alimentar a mi hijo, profe. A mí me cuesta porque él es necio para las comidas, por su mismo trastorno, ¿sí? Pero entonces yo Sí. le trato de camuflar, le trato de variar. Entonces resulta que como todavía en ese momento no hemos visto qué era lo que tenía el hijito, entonces la doctora me decía, no, es que el niño hay que abrirle el apetito, ¿no? Y le mando un tarro que con zinc, que con no sé qué, una fórmula ahí. Sí. Ni siquiera era por el seguro ni nada, sino afuera. Carísimo, Entonces, ¿no? ¿qué cuentos de que caro, profe, caro porque ese tarro valió como 60.000, no lo terminamos tomando, fue mi niña y yo, porque Alejandro no lo quiso. O sea, ellos para las texturas son chinches. Él no Y me es toma posible Pediasure, aversión él a me las toma texturas, sí. Sí, ellos tienen bastante complejidad. Por ejemplo, una habichuela, yo no se la doy así. A mí la habichuela me toca licuársela, metérsela en un juguito, la uyama también camuflársela en un juguito. Él A me mí come, también. por ejemplo, a la buena. Sí, profe, es que hay cosas más con los No, que a mí niños así. también, yo no soporto ver la bichuela de los diamantes, también me las deben camuflar. ¿Sí ve? Sí, hay personas como personalidades. Eso. Es Entonces, juicio de muchachito, ¿verdad? Pues. sí, entonces, No, entonces, sí, tienes toda la razón. Y son cosas que muchas veces no se cuidan, ¿sí? Esto de la nutrición y que... Entonces yo creo que los pediatras principalmente deberían darse un cursito de neurodesarrollo, de los determinantes y de psicología del desarrollo, y deben también hacerse más capacitaciones a los padres. Yo creo que esto también debería ser responsabilidad de los colegios, ¿sí? Incluso Profe, pero como todos, esto, o sea, claro, por ejemplo, a mí me pasa en mi profesión como que el mismo médico que me ordenó le ordenó a mi paciente las terapias conmigo, no sabe ni siquiera por qué se las ordenó, sino me llaman y yo le explico al médico para que por favor me ordene las cosas. claro, y nada raro que un día imagínate. que te pida una ¿Sí? tajada para mandarte los pacientes. Ay, Sí. Sí, eso sí es verdad. Porque todo se vuelve negocio, ¿no? Y los médicos son especiales, no todos, yo sé que hay sí. médicos muy éticos, pero muchos. Ay, bueno, Aparte sí. de enseñarles medicina, les enseñan a ganar plata, ¿no? Entonces, no, pues usted tiene que al laboratorio sacarle una tajada por cada pastilla, por cada fórmula, ¿sí? Yo me acuerdo, a mi hija le daban, Sí. ella era muy pequeña, entonces tocaba inyectarle hormona de crecimiento. Y alguna vez se le acabó y eso es un problema para que la den y no la venden tampoco, ¿no? No, Entonces, sí. el endocrino, luego pediatra, que era una basura, o sea, yo detestaba a ese tipo porque en realidad era guache cuando lo iba a atender a uno y eso que yo pues ya tenía la maestría y estaba haciendo, no, todavía Sí. no. El profe estaba metido en el tema. Yo le decía, yo llegaba y le hablaba en términos técnicos y todo, y el tipo casi que ni lo miraba en los ojos, ¿sí? Y mi hija, entonces, ella le gusta la neurociencia, desde niña está aprendiendo neurociencia, entonces ella le hablaba también de la hormona Qué y chévere. el médico HP ni siquiera le podía cuidado, pero bueno, una vez, entonces yo pues bueno, doctor, yo qué hago que eso se venció la fórmula, no tengo ya hormona, ¿y cómo se la aplico? Entonces me dijo, no, pues llegue a mi apartamento, allá lo va a atender la muchacha del servicio, que sea por favor Chivas o Bucanas por lo menos. Ay, Dios. Me Ay, tocó no, llevarle no, una no, botella de no. whisky como por la hormona como para 2 semanas. ¿Sí? Imagínate. Despacho.
Claro, y bueno, y por lo menos, pues, bueno, en últimas yo trabajo pues, ya como profesor, no me va mal, entonces podía comprar la botella de whisky, pero entonces digo, ¿qué pasa con las personas que ni siquiera tienen para Que el no tienen bus? recursos, profe. O sea, ni siquiera tienen para el bus para llegar allá, porque yo llegué yo fui un niño y todo, ¿sí? Pero hay personas que ni siquiera, porque muchos, Tienen la forma. en fin, ahí nos vamos. Entonces, tengan en cuenta, miren la cantidad de cosas que influyen en el desarrollo, muchachos, ¿sí? Ya no he presentado los casos los presentan el viernes, no se preocupen, ya les digo el orden, pero de todas maneras todos vamos a estar. Entonces, son muchas cosas que pueden afectar durante el desarrollo. El número de hospitalizaciones. Yo principalmente trabajo sobre esta última parte, o sea, casi toda mi investigación desde los últimos 10 años se ha enfocado en esta última parte, y es ver cómo todos estos agentes adversos comienzan a afectar no tanto el neurodesarrollo, sino el desarrollo más psicológico. ¿Sí? Sí, bueno, señor. de pronto después les paso algo de eso. Esto es un conjunto de síndromes genéticos. Entonces aquí vemos neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Noonan, X frágil, Rett, síndrome de Lang, y aquí están los genes que se mutan, ¿sí? No vamos a ver cada uno porque si no, no acabaríamos. O sea, esto da para una carrera completa de 5 años, solamente genética del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, Sí, señor. simplemente se los muestro por si algunos de ustedes les llegan, dicen, ah, sí, yo lo vi en tal parte y por lo menos pueden llegar donde buscarlo, ¿no? Las principales alteraciones cromosómicas, entonces yo les decía, tenemos las aneuploidias, que son en los genes autosómicos, o sea, que no son en los genes sexuales. Entonces tenemos trisomías, básicamente esto es. Trisomía 21, que es la más famosa, es la mayor causa de discapacidad cognitiva, síndrome de Down. Sí, síndrome de Down. Bien, en el libro de casos de donde leyeron esto, está en el capítulo 2, está la descripción. La trisomía del cromosoma 18, no es tan frecuente como el Down, pero también se da, es el síndrome de Edwards. ¿Sí? La trisomía de 13 es el síndrome de Patau o maullido de gato. ¿Sí? Y por lo general tienen una expectativa de vida muy corta. Sí, estas dos. Sí, señor. No son el Down tiene una mayor expectativa de vida, ¿no? Los Down viven casi hasta los 30. Más, profe. Depende. En promedio más o menos 30, 40 años. Porque el problema de muchos de los Down es que desarrollan trastornos cardiovasculares, principalmente cardiovasculares y demencias. Demencias tipo Alzheimer, muy precoces, muy agresivas. De Alzheimer, sí. Sí. Sí, mi profe. Bien, y las aneuploidias, que son las sexuales, que son tener un cromosoma de más en los genes sexuales, ¿sí? Entonces, muchas de estas lo que conllevan es esa infertilidad. Tenemos el Klinefelter, que hay muchos casos, también es más frecuente. De pronto algunos de ustedes han trabajado con niños Klinefelter. El supermacho le llaman, que es el XYY, ¿sí? No tiene problemas cognitivos. El de la supermujer o mujeres triple X, si esto no van a pensar mal. Sí, no es Esperanza Gómez, no, eso es otro. Y por último tenemos las monosomías del cromosoma X, o sea que solo tenemos cromosoma X. Y aquí podemos tener, aquí es el síndrome de Turner. ¿Sí? Profe, ¿estas aneuploidías sexuales se pueden diagnosticar en etapa prenatal? Sí, completamente. Esto simplemente tú tomas unas células de líquido amniótico o de la placenta y ya puedes hacer todo el cariotipo. Cualquiera de estas genéticas. Estas y estas se pueden diagnosticar prenatalmente y muy tempranamente. Por ejemplo, si tú tienes una historia en tu familia de estas, pues lo mejor es que profilácticamente, si tienes la plata, le hagas un cariotipo muy temprano. ¿Sí? Simplemente preventivo. Y si también en tu familia han ocurrido de estas, entonces, porque hay familias de niños con Down, ¿sí? Sí, señor. O si tú, por ejemplo, eres una mamita y te quedaste embarazada a los 45 años,
¿sí? Entonces tú ya sabes que es un embarazo que es probable, que porque como hay unos mecanismos que vigilan la repetición de cromosomas, que de pronto los mecanismos ya fallaron. Entonces, pues, querías tener un hijo, 40 años, 45 años lo puedes tener, no hay ningún problema, pero entonces debes cuidarte, y una parte de cuidarte es pagarle a un genetista para que te haga un cariotipo y mire que todos los cromosomas estén bien, ¿sí? Para evitarte problemas. Tenemos de lesiones, es cuando, por ejemplo, se pierde el pedazo del cromosoma 5. Este es el maullido de gato, ¿sí? Tenemos el Prader-Willi, ¿sí? Que estos dos son el mismo síndrome, pero uno es para mujeres y el otro es para... Uno es si el cromosoma se perdió en el papá o en la mamá, ¿sí? Es Prader-Willi y Angelman. Síndrome de DiGeorge, que se pierde un pedazo, y duplicaciones, que ya les había hablado que era el cromosoma X frágil. Bien, hasta ahí los dejo. Yo no voy a presentar eso, pues, porque les dejo la presentación si ustedes la quieren tener. Bueno, Gracias, profe. Y ustedes, esto es para que ustedes lo hagan, porque ya están los temas de ustedes, ¿sí? Ustedes incluso tienen la presentación, ustedes pueden ver si si algunas cosas de ahí les sirven, y ya. Ah, eso estaba viendo, profe. Tan lindos esos bebés. Lindos, hermosos. Sí, también hay mucho estereotipo, ¿no? En esto, o sea, como que, ay, no, todos los Downs son de buena, son cariñosos. Perdóname. Yo le tengo una preguntita. Que de hecho me deja muy preocupada, porque por decir algo, yo tengo una familiar muy, muy cercana con Down, y es hermosa, ha tenido un desarrollo, pues porque gracias a Dios es una niña que afortunadamente ha tenido por parte de los dos papás una estimulación temprana también desde los 3 meses, como el caso de Oscar. Es una niña que está en instituciones, es muy pila, la tienen hasta haciendo curso de piano, ahora creo que tiene 11 años, es primita hermana. Sí. Entonces me preocupa eso porque pues cierto, a veces mi tía me aborda, me llama, me pregunta, y es pues como tan, ¿cómo le digo yo? Pues como que uno procura ser muy cuidadoso. Y ahora que el profe me dice que, o sea, yo por ahí conozco un caso, no sé si sea uno particular o qué especialidad tenga, porque pues la verdad no investigué, pero un señor Down de 65. Y si el promedio de vida es hasta los 35, pues uno la verdad se preocupa. Yo sé que, sí, yo sé que la expectativa no es tan larga, eso depende de muchas cosas, de la calidad de vida, pero también depende del tipo de Down que es. Hay varios tipos de Down, ¿sí? Depende si los casos más leves y los que viven más y los más funcionales es donde no tienen todo un cromosoma duplicado, sino que se duplica solamente una partecita del cromosoma. ¿Sí? Sí, señor. Son como Down incompletos. Entonces, lo mejor es mirar bien el perfil genético que tiene tu sobrina y estarla evaluando permanentemente, ¿no? Lee un poquito sobre la relación entre, no sé si ella ha presentado, por ejemplo, ya muchos niños ya a los 10 años les han hecho varias cirugías de válvula mitral, las han hecho... Sí, profe. A ella ya le han hecho ese tipo de... A la nena la operaron muy pequeñita, pues yo hasta he socializado es con Martica, pero sí. Porque a ella le tuvieron que hacer 2 veces cirugía a corazón abierto, pero estaba de mesecitos, muy, muy pequeñita. Sí. Y no ha vuelto a tener problemas cardiovasculares. Lo que decía el profe ahorita, o sea, sí son niños muy afortunados porque son papitos responsables, con una formación, que se preocupan realmente con amor por sacarlos adelante, luchan por ellos, y digamos están todas las condiciones económicas para poder que ellos evolucionen, pero de todas maneras, en el buen sentido de la palabra, pues yo personalmente me quedo un poquito preocupada por eso, porque pues en la familia se quiere muchísimo esa niña, o sea, afortunadamente es una niña pero entre muchísimos recursos, pero pues uno, pero digamos, ella es muy, muy pila, pues recibe apoyo de las instituciones. No suele presentar muchos problemas cardiovasculares, respiratorios, o se enferma. Pues ya en este momento no, pero sí los tuvo, profe. Le hicieron 2 veces cirugía a corazón abierto. Sí, pequeñita. Claro. Mira,
Si es Señor. saludable, y si es saludable en este momento, pues no hay por qué preocuparse en este momento. Es bueno, yo creo que ella tendrá un buen pediatra, entonces le estarán haciendo exámenes permanentemente. Es Ujú. necesario estar vigilando permanentemente su salud y también su salud mental. Sí. Ya como tú vas a aprender acá neuropsicología, más adelante cuando aprendas a aplicar pruebas, ¿sí? Sí, Vas sí. a poder, o cuando entiendas un poco más de cómo funciona la atención, la memoria principalmente, vas a poder estar vigilando permanentemente el funcionamiento a nivel de memoria y atencional de ella. Al igual que cualquier tipo de enfermedad de Alzheimer, Sí. eso no es que se presente de un día para otro, eso comienza a presentarse con años. Entonces es importante vigilar indicadores tempranos de enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ahí desde los 15 años tú comienzas a mirar si comienza a tener problemas de recordar dónde dejó las cosas, ¿sí? O problemas Sí. atencionales o despistes pequeños. Entonces, tú le aplicas una pruebita de memoria, haces una curva de memoria por ahí cada año y vas vigilando que la curva de memoria no se cambie mucho cada año, ¿sí? Si ves Sí, que en señor. un momento comienza a bajarse la curva de memoria, entonces lo mejor es pedir cita con un neurólogo para que Sí. mire, para que le hagan neuroimágenes y para que le hagan algunos estudios de sangre para ver si hay acumulación de placas amiloides, que es lo que Sí. los afecta a ellos. Si comienzan a ver mucha, por ejemplo, si ella comienza a tener arteriosclerosis, comienza a tener acumulación de placas amiloides, ahí hay que preocuparse. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias, profe. Vigilarle permanente el nivel de triglicéridos, estar vigilando, sí, porque es que esa es la ruta que está fallando en ellos, ¿no? Por tener Sí. un cromosoma de más. Ujú. Sí, y mira bien si es un Down, un tipo de Down completo, o sea, si tiene todo un cromosoma completo o si tiene solamente una parte del cromosoma duplicado. Eso Bueno, aparece en la historia clínica, debe estar. bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, yo creo que acabamos por hoy. Bueno, Creo que fue profe, un día gracias.